En este video vamos a definir uno de los criterios por los cuales podemos medir o evaluar una asignación, como es la eficiencia. Recordemos que en el video pasado veíamos las reglas del juego del barco pirata Robert. Supongamos que tenemos otra situación, que es, por ejemplo, una noticia de la distribución de riqueza mundial de la época actual, en donde se dice que el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico del planeta. Estas son dos asignaciones, o sea, dos resultados de una asignación económica. La asignación, recordemos, no solo hace al resultado, sino que, por ejemplo, en el caso del juego del ultimátum del capítulo 4, es tanto el reparto de resultados que propone el proponente, como si éste es rechazado o no, como efectivamente la asignación que se da luego en función de lo que dijo el receptor. Entonces, pensando en estas asignaciones, vemos que, por ejemplo, lo que se propone como asignación en el mundo actual es bastante más desigual que lo que se proponía en el reparto de las reglas del Robert. ¿Qué es lo que nos va a interesar en esta unidad? Poder decir cuál es más eficiente, cuál es más equitativa y cuál es más justa, y a qué puede deberse que sea tan diferente este reparto de resultados. Estos conceptos los vamos a ver en la sesión 1 y esto va a quedar para las próximas sesiones de la unidad 5. Yendo a qué es más eficiente, nosotros vamos a definir lo que es más eficiente en función de lo que denominamos el criterio de Pareto. Pareto fue un economista, sociólogo y también ingeniero italiano que era un empirista que cuestionó que la distribución de la riqueza fuera, como se creía hasta el momento en que él trabajó, una distribución normal o una forma de campana, es decir, muchos en el medio y pocos en las puntas, pocos ricos y pocos pobres. Él decía, en base a sus investigaciones empíricas, que regía una regla de 80-20. El 20% de la población concentraba el 80% de la riqueza. Y aunque eso no necesariamente es así, a nivel empírico sí es cierto que la distribución de la riqueza sigue una distribución bastante más concentrada en la cola izquierda, la cola derecha, perdón, que lo que decían hasta que Pareto trabajó estos temas. El criterio de Pareto lo que nos va a decir es que si tenemos dos asignaciones, la asignación A y la asignación B, A prevalece sobre B si al menos una de las personas o una de las partes involucradas está mejor en A que en B y ninguna está peor. Si eso ocurre, lo que vamos a decir es que A domina a B en términos de Pareto, o en una forma de sinónimo, que A tiene una dominancia de Pareto respecto a B. Una asignación que no está dominada por ninguna otra, es decir, en este caso A, va a ser eficiente en términos de Pareto. Vamos a mirar esto un poquito más en detalle y para eso vamos a usar el juego del capítulo 4 del dilema del prisionero, donde Anil y Bala lo que veían era qué control de plagas usar, si exterminador, que era muy nocivo y contaminante, o SIP, que era algo benévolo con el ambiente. Acá tenemos los 4 resultados, o las 4 pagos, digamos, y las opciones de la asignación de cada uno en cada una de las posibilidades. Y es el caso en el que ambos usan control de plagas integrados, o sea, SIP, en donde tanto Anil como Bala reciben 3. TT era cuando ambos usaban exterminador, y las opciones alternativas es cuando uno usa exterminador y el otro SIP. ¿Qué es lo que vamos a ver acá y es lo que importa? Los pagos de Anil están en el eje horizontal y los pagos de Bala están en el eje vertical. ¿Qué es lo que vemos acá? Que cualquier asignación que esté en el cuadrado celeste, es decir, por encima de TT, va a dominar en términos de Pareto a TT. ¿Por qué? Porque en cualquiera de estas asignaciones, ambos podrían estar mejor que en TT. Entonces, por ejemplo, II domina en términos de Pareto a TT. Ahora, si pensamos
en TI, por ejemplo, que es donde Anil usa exterminador y Bala usa zip, nosotros vemos que TI no es dominada en términos de Pareto por ninguna otra asignación, porque ninguna está por encima de TI, pero lo que tampoco podemos decir es que TI sea mejor que TT. ¿Por qué? Porque en TI Anil está mejor que en TT, recibe 4 en vez de 2, pero Bala está peor. Bala acá recibía 2 y acá recibe 1. Entonces, el criterio de Pareto no nos sirve para ver cuál es mejor de TT o de TI. Lo otro que podemos ver es que ninguna domina a II en términos de Pareto. De nuevo, no hay ninguna asignación que esté en el cuadrado o en el rectángulo definidos por las líneas rosaditas. Ergo, no hay ninguna asignación acá que sea mejor que II. Y por otra parte, ni IT ni TI son dominadas en términos de Pareto por ninguna otra, pero tampoco dominan a ninguna otra. ¿Por qué? De nuevo, porque acá, por ejemplo, se da el caso contrario que acá. Acá, Bala va a estar mejor que en TT, pero Anil va a estar peor. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el criterio de Pareto nos va a servir en este caso o en este ejemplo solo para saber que II domina en términos de Pareto a TT. Pero si yo en principio no tengo otra información, no puedo saber a priori quién es mejor de IT, de II o de TI. ¿Por qué? Porque cualquiera de las tres son eficientes en términos de Pareto, porque ninguna es dominada por otra tecnología. En este ejemplo, entonces, para repasar, solo vemos que II domina a TT, y hay 3 asignaciones que no están dominadas en términos de Pareto por ninguna otra. La única dominada es TT. Por tanto, hay 3 asignaciones eficientes en términos de Pareto. ¿Y qué quiere decir que son eficientes en términos de Pareto? Repasemos. Es que no hay ninguna asignación alternativa en la que al menos uno pueda estar mejor sin que nadie empeore. ¿Qué es lo que vamos a repasar acá? Vamos a volver para atrás. Supongamos que se dio el juego y yo ya tengo un resultado, y mi resultado es TI. ¿Qué es lo que pasa una vez que caigo en TI? Que yo no me puedo mover de TI sin que alguno empeore. Es cierto que si yo me muevo a TT, Bala va a estar mejor, pero va a ser a costa de Anil, porque Anil va a estar peor. Y si arranco en IT, lo mismo. Si me muevo a TT, Anil va a estar mejor, pero Bala va a estar peor. Entonces, una vez que se produce la asignación, ninguna de las 3, o sea, ninguna de ellas yo me muevo sin que otro empeore. Por eso son asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Y para culminar este concepto nos tiene que quedar claros que cuando queremos hablar de eficiencia, no estamos hablando de justicia, ni de valoraciones cualitativas del resultado. Una asignación donde un porcentaje de la población tiene toda la riqueza y el resto nada, puede ser eficiente en términos de Pareto si la riqueza se distribuye toda. Que no se ajusta es otra cosa y lo vamos a valorar con otro indicador. La eficiencia mide lo que acabamos de definir y es diferente de la justicia. Entonces, que una asignación sea eficiente en términos de Pareto no quiere decir que sea mejor que otra. Quiere decir solo que es eficiente en términos de Pareto. Que una vez que estoy allí, no puedo mejorar a uno sin que otro empeore. Y, de nuevo, y para terminar, que una asignación sea eficiente en términos de Pareto no quiere decir que sea justa. El criterio de justicia es el que vamos a ver en el próximo video.